Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. La lectura del Evangelio de hoy nos presenta dos parábolas. La primera nos habla de una semilla que después de ser sembrada, se desarrolla por sí misma, sin que el sembrador esté encima de ella. La otra parábola compara el reino de Dios con una semillita que, a pesar de su pequeñez, se convierte en árbol grande. A ambas parábolas las une una misma realidad. El reino, fuerza de Dios, está más allá tanto de las habilidades del evangelizador como de la debilidad de los evangelizados. Es el mismo Dios quien se hace presente, superando la acción humana y la insignificancia de la semilla. El reino de Dios, aunque se apoye en el ser humano, no recibe su fuerza del mismo. Es decir, es Dios quien hace posible que la evangelización florezca y dé buenos frutos. Jesús hoy nos habla del reino de Dios, un reino que crece inexorablemente. Jesús dice que el reino se parece a una semilla que ha sido plantada en el campo. La semilla irá creciendo y desarrollándose sin que nos demos cuenta, hasta convertirse en una enorme planta, la más grande, capaz de cobijar y dar sombra, servir de refugio y dar descanso y alivio a quien lo necesite. El reino de Dios es mucho más, porque es Dios mismo el que lo ha plantado, y el reino obedece a su voluntad. Así pues, ¿quién podrá contra Dios? Nadie. La semilla plantada está, y solo hay alguien que puede impedir, obstaculizar y truncar el desarrollo de esta semilla, y ese alguien soy yo mismo, y ese alguien es usted mismo. Nadie puede arrancar de nuestro corazón la semilla del reino de Dios, nadie. Lo plantado desde el bautismo, plantado está. Por más maldad, por más cizaña que haya alrededor, por más basura que nos echen encima, la semilla del reino seguirá creciendo. Eso sí, si se lo permitimos al buen sembrador para que él trabaje ese campo. Todos debemos de recordar siempre que al final la luz triunfará sobre las tinieblas.
El bien triunfará sobre el mal. La vida se impondrá sobre la muerte, el amor sobre el odio, y la verdad sobre la mentira. Esa es la voluntad de Dios. Y así se hará, porque Dios es Dios, y nadie puede contradecir a Dios, nadie. Hacer que la semilla del reino de Dios crezca en nosotros y llegue a cada uno de los rincones de nuestro ser es algo que depende de cada uno de nosotros. Y entonces, aquí es bueno recordar nuevamente la parábola del sembrador con sus distintos tipos de tierra. El sembrador, Jesús, y la semilla, la palabra de Dios, son indiscutiblemente buenos. Lo que determinará la cosecha es el terreno que la recibe. Entonces, revisemos el corazón nuevamente. ¿Es tu corazón tan cerrado que la semilla del reino cae en las veredas, en las orillas? ¿Se ha endurecido tanto tu corazón como una piedra que pronto muere la semilla? ¿Está tu corazón enmarañado de espinos que ahoga la semilla? ¿O es tierra fértil siempre buena y fecunda, donde crece fuerte y segura la semilla? Dios, siempre respetuoso de nuestra libertad, no nos impone el reino. Se anuncia a todos, claro que sí, pero el reino de Dios será para quienes quieran recibirlo en su corazón. Para eso ha venido Jesús, para anunciarnos que Dios sí nos ama, que Dios sí nos perdona, y que desde lo más profundo de su corazón Dios desea contar con nosotros. Jesús ha venido a presentarnos el proyecto de salvación y redención para toda la humanidad, y nos quiere hacer a todos partícipes de este plan. Jesús ha venido a abrirnos las puertas del reino. La pregunta es, ¿queremos ser parte de este proyecto? ¿Queremos permitirle a Jesús que plante en nuestros corazones la semilla del reino? ¿Queremos vivir desde ya el reino de Dios? ¿Qué reinado tiene Dios en tu vida? ¿Gobierna Él tus pensamientos? ¿Rige Él tus sentimientos? ¿Reina Jesús mientras oras y meditas la palabra de Dios? ¿Tus acciones dicen a otros que a tu vida ha llegado el reino de Dios? ¿Quién es el Rey y Señor de tu vida? Dejar que Jesús reine en mi alma implica abrirle las puertas de par en par para que Él haga lo que quiera conmigo. Él es el buen sembrador que hará crecer esa semilla hasta que demos frutos y frutos en abundancia. Nosotros, por nuestra parte, contribuimos con Jesús, buen sembrador, cuidando la semilla del reino de Dios, con la oración, con los sacramentos, con el estudio de la palabra de Dios y las buenas obras, viviendo el Evangelio cada día. Y hay algo muy importante que no podemos olvidar. Cada uno es responsable de mantener su corazón limpio y de amar y defender la semilla del reino de Dios, como quien ama y defiende un tesoro. Esta semilla es la perla preciosa que atesoramos en el corazón. Revisemos qué y a quién estamos dejando entrar al corazón. La semilla del reino muchas veces deja de crecer y producir porque no la cuidamos, ni la defendemos, ni la protegemos. A veces se hace necesario renunciar a cosas e incluso personas que nos impiden crecer en Cristo, y algunas otras veces tendremos que enfrentar con valentía a los enemigos que nos la quieren arrebatar.
El reino que vino a implantar Jesús nació en un pueblo insignificante, fue rechazado por las autoridades y el mismo Jesús acabó ajusticiado. Pero ese reino tenía una fuerza tal que germinó y creció y se ha convertido en un árbol gigantesco que ofrece la salvación a toda la humanidad. Seamos nosotros extensiones del reino de Dios, donde quiera que estemos y vayamos. Abramos el corazón a Cristo, el buen sembrador, para que haga en nosotros lo que deba hacer. Solo así daremos fruto, y fruto en abundancia. Vamos a orar. Me has llamado, Señor, en esta etapa de la historia, a continuar la tarea de anunciar el reino que comenzó tu Hijo Jesús. Con todos los profetas, yo quiero gritar: mira, Señor, que no soy más que un niño que no sabe hablar. Con María, yo quiero rezar: aquí estoy, hágase en mí según tu voluntad. Tú, Señor, conoces toda mi vida, mis dudas y mi fragilidad. Conoces mis pasos vacilantes y mi confianza en ti. No puedo presumir de nada, pues sin ti nada soy. Solo quiero que mi vida esté a disposición del Evangelio, para que tu nombre sea conocido y ensalzado por todos. Señor, pon calor a mis palabras, coherencia en toda mi vida, para que mis gestos y palabras despierten a mis hermanos, calienten el corazón de los fríos, animen los pasos de los que vacilan y aviven la vida de la comunidad. Que la fuerza del Espíritu me acompañe siempre y me inspire lo que es justo y oportuno para hacer resonar tu mensaje a quienes confías a mis cuidados. Manténme siempre en actitud de escucha y de diálogo contigo. Por siempre tuyo quiero ser, Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.